Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Jóvenes. Sí, se escucha, profe. ¿Usted nos escucha? Buenos días. Buenos días, Inge. Sentada. Sofía. Sentada. Quieta. Sentada. Sentada. Maya, sentada. Sentada. Quieta. Sentada. Ay, caray. Ya. Super.
Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Correcto. Están haciendo su tarea, las tareas que les mandé. Les recomiendo que lo hagan para completar la calificación del segundo parcial. Acuérdense que hay que entregarlo a más tardar este viernes. Voy a pasarles una grabación del siguiente tema, que es la instalaciones hidráulicas de proceso, para no perder tiempo, y seguimos platicando. Si hay alguna duda, me comentan. Acuérdense que vamos a hacer un resumen del tema y hacer algunos comentarios sobre lo entendido o lo que se quiera aportar, además de sus observaciones en cuanto a errores en el video. Cualquier tipo de error es válido, se aceptan las críticas. Ahí les va. Para mejorar la precisión en el rodaje de la... ¿Qué cuentas? Está faltando uno. Digo, bueno, pues vamos a continuarle. Está bien. Vimos todos los temas. Está bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema. Ahí vamos a seguir un poquito el esquema. Sí están escuchando, ¿verdad? Y viendo el video. Jóvenes. Sí, profe. Ok, gracias. Sí. Que tenemos ahí en el Didactic. Y vamos a tratarnos sin nuestra prisa para ver si cubrimos todos los temas o la mayor cantidad de temas posibles de las instalaciones que nos faltan. No porque hayamos terminado el tema de instalaciones eléctricas, si surgen algunas dudas o preguntas de lo que ustedes puedan tener, pues con gusto las podemos aclarar. Por lo pronto, pues vamos a tratar de avanzarle un poquito a este tema. Las instalaciones hidráulicas de proceso, como ya dijimos al principio, en algún momento lo podíamos considerar el agua como un energético, más que por el hecho de entregar, no tanto por cantidad de energía, sino porque facilita la mayoría de los procesos, incluso energéticos, y hace incluso transferencia de energía en la mayoría de los casos. Entonces, por eso utilizamos las instalaciones hidráulicas de proceso lo consideramos como un energético. Es discutible, pero porque, pues, como les digo, es energético, lo consideramos energético por ser un líquido vital en las operaciones de cualquier empresa. Las instalaciones hidráulicas industriales las dividimos en dos tipos, básicamente.
las instalaciones hidráulicas de potencia y las instalaciones hidráulicas de proceso. Las instalaciones hidráulicas de proceso son, y por eso está ahí con asterisco ahí en el pizarrón, es el objeto del estudio de esta materia. Y las razones están ahí precisamente por sus diferencias. Primeramente, las instalaciones hidráulicas de proceso utilizan circuitos cerrados y bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo, si se recuerdan por ahí en hidráulica de procesos, ahí pues no sé, en algunas materias de hidráulica, las bombas de desplazamiento positivo son aquellas bombas que no permiten el bloqueo a la salida, porque si se bloquean las van a reventar. Y esas bombas son regularmente bombas de engranes, bombas de pistones, bombas de paletas o de levas, y la simbología incluso pues es un poco diferente. Ahí pueden observar algunas diferencias en lo que es una línea de hidráulica de potencia y una de proceso. La hidráulica de potencia se usa para desarrollar fuerza y la hidráulica de proceso se utiliza para hacer transferencias de líquidos. Y esa transferencia de líquidos regularmente se utiliza para la transferencia de calor, o sea, para los sistemas de enfriamiento o para los sistemas de calentamiento, cualquiera que sea el caso, en un sentido o en otro. El agua pues, es un líquido que utilizamos normalmente para transferir el líquido de un lado a otro en diferentes procesos, y en el caso del enfriamiento, que es el principal sistema que vamos a estudiar por aquí, pues transfiere el agua para hacer la transferencia de calor. Utilizas el agua, por ejemplo, para enfriar un equipo o un material, y luego ya después lo enfrías de alguna manera por algún proceso. Ahorita explicamos más. Normalmente en la hidráulica de proceso, el líquido que utilizamos no es el único, pero es el que normalmente utilizamos es el agua, como hemos estado diciendo, pero también lo podemos aplicar puede ser aplicable a algunos otros líquidos, incluso, por ejemplo, para el manejo de combustibles líquidos o para el manejo de sustancias químicas de diferente, pero que están líquidas también, pero principalmente, como decimos, pues, hacemos el estudio en base al agua. En el caso de la hidráulica de potencia, como decimos, utilizan el aceite hidráulico como un medio de uso, pero por sus características, ¿verdad? Que se puedan utilizar. Insisto, la principal razón de esa diferencia pues es el tipo de bomba que utilizamos. Las bombas que se utilizan en la hidráulica de procesos son bombas rotodinámicas, que pueden ser ya sea de turbina o bombas centrífugas. Las bombas centrífugas en realidad son las más comunes que hay en las instalaciones industriales. De hecho, la bomba centrífuga pues es el equipo preferido por el sistema por su misma naturaleza. Podemos utilizarla para regular flujo, podemos utilizarla para dar suficiente caudal, dar suficiente presión, dar de suficiente altura, etcétera. Entonces, esta es lo que vamos a estar estudiando. La simbología también, pues ahí, como pueden ver, una válvula de paso se simboliza de forma diferente en los, aquí tienen, por ejemplo, la bomba centrífuga, pues tiene este símbolo,
y la bomba de desplazamiento positivo pues tiene otro símbolo con un triangulito ahí cerrado. Este es simbología ANSI. ¿Cuáles son las características, como hemos platicado desde el principio del curso? Hay características esenciales de las instalaciones industriales y son estas, ¿verdad? La primera es la fuente de suministro. El agua, ¿dónde la podemos tomar? Pues desde utilizar agua de mar para sistemas de enfriamiento. El ejemplo típico que yo siempre les menciono aquí, sí hay varios usos, pero uno de los que más se ocupan son para sistemas de enfriamiento, y particularmente si alguna vez van allá a Laguna Verde van a ver que usan el agua de mar para condensar el vapor en las turbinas. Meten agua de mar, tienen una fosa ahí de una pequeña bahía donde hacen un prefiltrado ahí del agua de mar y lo meten al proceso, lo meten al condensador del vapor de la turbina que utilizan para mover el generador, y se le hace un pequeño tratamiento ahí, le inyectan algún aditivo para evitar la propagación de la radiación en el caso de que hubiera algún tipo de contaminación. No se maneja agua pesada en el sistema, sino utilizas el agua de mar para enfriar directamente el vapor. El vapor no es agua pesada tampoco. Se convierte en agua, pero regularmente es un agua que está circulando, pero sí llega a circular, sí va hacia el reactor, hacia otro intercambiador de calor donde se hace el calentamiento. Entonces, el mar puede ser una fuente de suministro de líquido, de agua en este caso. Y luego, cuando desocupan y una vez que condensa el agua el vapor de la turbina, de la turbina de generación, el agua es ya más caliente, la hacen circular por un canal de 2 kilómetros y luego lo regresan al mar. O sea, realmente están recirculando. Es un proceso de transferencia de líquido para hacer transferencia de calor, pero y siempre hay, el circuito pues es abierto, termina regresando al mar, ya un poco más fresco. También podemos utilizar ríos, o sea, nos podemos suministrar agua de ríos. Hay plantas como pues algunas plantas cementeras, algunas plantas, sobre todo algunas de plantas por ejemplo, de producción de caña para el azúcar. Los ingenios azucareros pues están cerca de los ríos porque consumen gran cantidad de agua, o puede estar cerca de lagunas o presas inclusive. Otra forma de suministrarte agua pues puede ser a través de un pozo profundo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de un pozo profundo? O sea, estamos hablando de qué profundidad. Pues hay unos que son hasta de más de 100 metros de profundidad. Ya arriba de... ¿Perdón? La verdad no sé cuándo se considera profundo. No hay un dato así muy preciso, pero regularmente abajo de 50 metros ya se considera un pozo profundo. Sin embargo, puedes llegar, pues creo que hay pozos hasta de 2,000 metros de profundidad. O sea, sí son muy grandes. Ya más grandes pues, creo que no es práctico y no te conviene, pero sí regularmente lo tienes ahí normalmente, bueno, aquí en San Luis pues casi son de 400, 500 metros, ya un poquito más hacia el campo, hacia el norte o en lugares donde están más secos pues se van un poquito más profundos.
Pero esos son los pozos de profundos. Y la otra opción pues puede ser también un pozo artesiano. El pozo artesiano en realidad son aguas que están a un nivel pues no más de 15, 20 metros, o sea, lo encuentras a poca profundidad. Esa agua normalmente tiene, si pueden observar, fíjense, el mar tiene, está las sales que tiene el mar y otras, puede tener incluso sustancias, ¿cómo se llama?, de origen animal y de origen vegetal. Igualmente los ríos y las lagunas pues pueden tener también ese tipo de sustancias diluidas ahí en el agua. En el pozo profundo se supone que tienes un filtrado natural, porque el agua que llega a llover ahí sobre el terreno, esa agua se absorbe y de alguna manera se está filtrando a través de ciertas capas de la tierra y hace que al fondo donde se acumule, donde ya hayan cavernas, que se acumule el agua, termina siendo agua ya un poco más purificada, por así decirlo, más filtrada. El pozo artesiano pues tiene apenas 5, 10, 15 metros 20 metros a lo mucho, 25, de poca filtración. Entonces el agua que pueden encontrar en un pozo artesiano, pues si alguna vez llegan a utilizarla, están instalados en alguna industria donde pueden encontrar algún tipo de pozo de agua con esas características, pues hay que asegurarse de que no tenga algún tipo de contaminante un poco peligroso, vamos a decirle, o algún tipo de suciedad que no puedas utilizarlo tan fácilmente. Y otra manera, bueno, esto es para cuando la industria todos estos son para cuando tienen grandes consumos de agua. Se tiene que ir directamente a las fuentes de suministro, o donde se encuentra el agua acumulada. Para el caso más común, pues te van a conectar a una red municipal del parque industrial en donde se encuentra instalado, por ejemplo, o de la zona en donde se encuentra instalado la industria. Entonces, normalmente lo más común es que te vas a encontrar a la red municipal. Sin embargo, ¿de dónde toma la red municipal el agua? Pues de una presa, lo toma de un río, sí, en algunos casos. Lo puede tomar de pozos profundos, una red de pozos en la región en donde están instalados. En el caso de San Luis, pues tenemos los dos ejemplos. Utilizamos la red municipal en los parques industriales, proviene de pozos profundos. Una parte del agua en alguna parte de los parques industriales también provee de una planta de tratamiento que se utiliza para tratar las aguas residuales, algo recuperan. Y además de la termoeléctrica de Villa de Reyes, utilizan parte del agua que tienen, que tratan ahí, que utilizan para el enfriamiento de las calderas, por cierto. Lo utilizan, lo mandan a una zona de tratamiento y también utilizan esa agua. Creo que incluso al parque industrial llega agua de presas allá como por ejemplo en Tierra Nueva. Adelante de Tierra Nueva hay una presa, pero esa es muy pequeña. Pero adelante está el Realito. Si algunos han ido por aquel rumbo, esa agua la canalizan hasta la zona industrial. No es suficiente todavía, pero finalmente los parques industriales se suministran de
los parques industriales suministran de esa agua, de esas presas y también de los pozos principalmente. Y por último, en algunos casos no es una fuente muy constante porque pues es muy cara, pero cuando hay algún tipo de escasez, pues puedes utilizar una pipa o un carro tanque. Entonces, esas son las fuentes de suministro. ¿Cuál es el acondicionamiento del líquido que estamos manejando? Pues principalmente tenemos que tener filtros de partículas o filtros físicos. Podemos tener filtros químicos para eliminar algunas partículas, que se deben utilizar con medios químicos, con algún producto químico. También podemos tener filtros eléctricos, o sea, aniónicos y catiónicos, que nos permiten separar algunos sales, algunos elementos que nos pueden estar afectando. Utilizas también por ahí, por ejemplo, para el caso de materia orgánica, se tiene que utilizar pues algún tipo de filtro, por ejemplo, ¿cómo se llaman los filtros de ósmosis inversa, por ejemplo, para contrastar partículas, ¿cómo se llama? Partículas, material orgánico, ¿verdad? También podemos ahí tener pues algunos equipos de tratamiento como tanques de proceso, plantas de decantación. En algunos casos pues puedes utilizar algún tipo de monitoreo y medición. Entonces en el acondicionamiento se tienen estas cosas. En el almacenamiento temporal podemos tener tanques elevados, tanques atmosféricos, tanques a presión. Buenos días, jóvenes, ¿alguna pregunta con el tema que estamos revisando? No, profe, gracias. Todo bien. Creo. Muy bien. Si quiere, investigo lo de los filtros que se usan, profe, para tipo de, así como son como de celulosa, ¿no? Algo así. Sí. Especiales. Estás ahí, bueno, pero tú estás en una de aceites, ¿no? Sí. Pero bueno, si puedes investigar algo más, estaría bueno. Claro, profe. Gracias. Vale, continuamos. Piletas, incluso represas que en plantas así muy grandes pueden almacenar el agua. Incluso pueden tener, se pueden tener todo tipo de depósitos de líquido. Ahí hay un depósito muy conocido que le llaman, en algunos casos le llaman el tanque de día. Es un tanque con agua ya tratada, pues, con agua ya acondicionada, pues, filtrada, que utilizan para suministrar, pues, al menos uno o varios días de producción. Se pueden utilizar esos tanques como reserva para el proceso mismo. En fin, como almacén temporal, de ahí está acuñado el término, porque el agua para el proceso pues lo tienes que almacenar ya una vez que la acondicionaste o que la filtraste, en pocas palabras. Otro elemento esencial en las instalaciones hidráulicas
es la red de distribución. Y en la red de distribución pues van a encontrar pues tuberías, válvulas, redes, soportería, racks para soportar las distintas tuberías. Pueden tener incluso algo, por ejemplo, para líneas muy largas pueden tener, ¿cómo se dicen? Los amortiguadores de presión, para cuando las tuberías que están, sobre todo tuberías que están expuestas al sol, pueden estar sometidas a dilataciones y contracciones. Esas dilataciones y contracciones se utilizan juntas de dilatación precisamente para pueden ser mecánicas o simplemente haces una especie de omega en la línea y ya puedes absorber esas dilataciones para evitar que haya rupturas en el sistema a la hora de que se contrae o con el frío o se dilata con el calor. En la red de distribución también puedes encontrar equipo de monitoreo, boosters ahí para levantar la presión, y pues básicamente es todo lo que podemos encontrar. Los equipos de uso de consumo en este caso pues son torres de proceso, son intercambiadores de calor, de todo, de cualquier tipo, ¿verdad? De agua, aire, cualquier tipo de intercambiador de calor que te permite enfriar. Puedes tener chillers, por ejemplo. ¿Sí saben qué es un chiller? ¿Un sistema de enfriamiento? ¿Para qué? Sí, es un sistema, un equipo de enfriamiento, pero ¿para enfriamiento de qué? De turbinas, ¿no, profe? Es un refrigerador de agua. Por procesos de refrigeración se enfría el agua. ¿Cuál es la característica principal de este equipo? Que el chiller te permite enfriar el agua a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. O sea, en procesos en algún proceso, por ejemplo, tienes un tablero electrónico que necesitas enfriar con agua. En la electrónica de potencia necesitas temperaturas más bajas que la temperatura ambiente, o las necesitas más constantes, sobre todo. En la torre de enfriamiento haces pasar el agua, en una torre de enfriamiento haces pasar el agua y lo pones en contacto con el aire a través haciendo un flujo con un ventilador haces un flujo de aire que haces que se mezcle con el agua y así bajas la temperatura enfriándolo con el agua. Pero la temperatura que puedes lograr en una torre de enfriamiento pues no puede ser más abajo de la temperatura ambiente. O sea, si tú le estás haciendo circular aire del ambiente, pues la temperatura más baja que puedes lograr pues no es la temperatura ambiente. Si estás en la noche de un invierno, pues a lo mejor puedes llegar hasta 5 o 6 grados, pero si estás en el verano, pues la temperatura pues a lo mejor nunca va a bajar de 10, 15 grados y durante la noche pues a lo mejor sí se alcanza a enfriar porque no hay sol, pero en el día pues alcanza temperaturas hasta de 20, 25 grados centígrados. Entonces, el chiller se utiliza para cuando tú necesitas un flujo, un gradiente de temperatura más preciso, o sea, cuando necesitas una temperatura, primero cuando tu set lo tienes más abajo de la temperatura ambiente y de la temperatura ambiente promedio, o cuando necesitas que la temperatura sea constante. Hay muchos procesos que sí permiten esa fluctuación de que oscile entre 10 y 20 grados, por ejemplo, 25 grados. No, hay muchos procesos de enfriamiento y procesos que se utilizan en los equipos, pueden no afectar, pero en donde sí afecta
entonces sí tienes que tener un sistema de regulación más alto. Con torres de enfriamiento puedes lograr control de temperatura un poco más preciso, pero queda limitado a que estás limitado al rango máximo, ¿verdad? Entonces, no es ahí se puede compensar con algo de flujo el control de temperatura, pero es un poquito más complicado hacerlo de esa manera. Entonces, el chile para eso lo podemos utilizar. También podemos tener ahí otros equipos para mezclar, utilizar el agua para otros medios que no sean enfriamiento. El 90% de los procesos son sistemas de enfriamiento o calentamiento, pero también se pueden utilizar para otro tipo de procesos, para mezclar soluciones o para, pues por ejemplo, para la industria alimenticia en las bebidas, por ejemplo, ahí se utiliza pues, otro tipo de líquidos. Y por último, una vez que se utiliza, ya sea para enfriamiento o para algún otro proceso, el agua debe ser tratada, el líquido residual debe ser tratado en caso de que se contamine, pues incluso tenga exceso de temperatura, por ejemplo, o tengas partículas de polvo, de arena que se puede mezclar. Pues debes de tratarla antes de poderla utilizar. Si se fijan entre cada una de las etapas, aquí en la grafiquita, entre cada una de las etapas, pues existe un sistema de bombeo para bombear, por ejemplo, de la fuente de suministro hacia la planta de acondicionamiento, el área de acondicionamiento. De la fuente del área de acondicionamiento al área de almacenamiento, pues igual existe otro sistema de bombeo. Del almacenamiento temporal, bueno, el área de almacenamiento ya con agua ya, ¿cómo le dicen? Pues agua ya, ¿cómo le llaman? Agua cruda y agua, pues agua limpia o agua. El agua cruda es la agua que viene así como llega del sistema, y ya cuando ya fue acondicionada o que ya fue filtrada y demás, se le conoce como, no me acuerdo el nombre así muy coloquial, pero vamos, el agua limpia ya para que se pueda utilizar, la vas a hacer circular, por ejemplo, del almacenamiento a la red de distribución. Luego de la red de distribución, pues igual tengo que bombear a través de la red, dependiendo de dónde tengas tú los depósitos el tanque de agua o los tanques atmosféricos o los tanques a presión, dependiendo del tipo de proceso, ya los vas a mandar a los equipos de uso de consumo, a los sistemas de enfriamiento, intercambiadores de calor, torres de proceso, todos los equipos que puedes utilizar para los procesos. Y por último, de los equipos, todavía puedes utilizar un equipo de bombeo para reenviar el agua hasta la planta de tratamiento residual. Una vez que tratas los residuos y que entonces estás en condiciones de volver a reutilizar esa agua, este último proceso de reciclar el agua no era, hace 50 años no era muy común. Antes prácticamente, más ni siquiera trataban el agua, lo tiraban así. Las empresas, en algunos, sobre todo en los países subdesarrollados, el agua se tiraba tal cual como se utilizaba, como se generaba, y vas para el drenaje o a los canales de desecho, y ahí Dios que los bendiga, y el agua iba a terminar en los ríos o incluso terminaban en el mar con todas las contaminaciones que hay. Obviamente, pues, eso se acumuló por muchos años de uso, o al menos un siglo desde que se incrementó por la industrialización, se incrementó el uso del agua, pues ha estado contaminando. Actualmente, pues, ya hay muchas regulaciones en todos los países que exigen que antes de regresar un líquido
¿cómo se llama? A un drenaje, por ejemplo, a una red de drenaje, pues hay que hacer una serie de tratamientos mínimos. De hecho, desde que la empresa sea creada, pues se tiene que planear este tipo de tratamiento para poder, en el estudio de impacto ambiental se tiene que revisar los niveles máximos que pueden ser permitidos de tirar de tirar ciertas sustancias al medio ambiente. Pero sí podemos recircular. Entonces, el equipo de bombeo, como pueden darse cuenta, y si se fijan, pues son bombas centrífugas los que estamos utilizando entre cada uno de estos procesos. Entonces, si se fijan, tienen una gran cantidad de equipo de bombeo. En algunos casos, por ejemplo, la bomba de la red de distribución a lo mejor es capaz de bombear al equipo desde el alzamiento temporal a través de la red de distribución y luego a través del equipo de consumo, y puede tener suficiente presión, incluso hasta con un tanque elevado, para que llegue, el residuo puede llegar a un tanque, a un área de tratamiento. Entonces, no necesariamente físicamente tengas que tener una bomba. Hay plantas donde su consumo no es muy alto, que todo el agua, una vez tratada, la suben a un tanque elevado y de ahí se alimenta. La altura es suficiente para tener presión para distribuir, utilizar obviamente son pequeños, para equipos de poco gasto, y tienen presión suficiente para llegar hasta el área de tratamiento. Esta parte, simplemente, entonces tienes una sola bomba, por así decirlo, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Nada más la inyección, o a veces incluso la bomba que va de la fuente de suministro acá es la misma presión de la red, por ejemplo. Si la red municipal tiene una bomba, aquí esta bomba, pues en teoría la tiene el parque industrial, porque tú tienes suficiente presión para meterlo a tu sistema. Pero luego ya de tu sistema al tanque elevado o a la red de distribución o otro tipo de almacenamiento, pues sí puedes tener algunos tipos de bombas. Entonces, mínimo tienes al menos 2 o 3 bombas o sistemas de bombeo para poder utilizar en las redes. Ya en instalaciones hidráulicas ya un poquito más grandes, donde hay muchos usos, pues por ejemplo, para la red de distribución a veces tienen, bueno, aquí estamos simbolizando una sola bomba, pero en realidad son, por ejemplo, 5 o 6 bombas que se van encendiendo de acuerdo al flujo requerido, porque pues esto va a depender del flujo que estás teniendo, de la calidad del agua. Puede haber incluso diferentes redes, o sea, uno para agua tratada, otro para agua reciclada. Por ejemplo, el líquido refrigerante en las plantas donde hay maquinados CNCs y esas cosas, el líquido refrigerante utilizas. El agua es disuelta con alguna sustancia, ¿cómo se llama? Quizás algún, ¿cómo se dice? Algún, ¿cómo se llaman? Antioxidante o algún químico que puedas utilizar para acelerar el proceso de enfriamiento de la rebaba, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, debe ser tratado sobre todo para quitarle pues las partículas las virutas de metal que se arrancan en los procesos de maquinado, y además el aceite que pueda tener, o sea, sí pueden ser tratados y volver a reutilizar. En muchos casos, a veces el reuso o el reciclado pues simplemente termina en enviar el agua ya el agua residual, líquido residual, lo envías por ejemplo al área de sanitarios. En algunos otros casos puedes utilizar agua tratada para utilizarla si tienes, por ejemplo, jardines en la planta, pues puedes usar esa agua.
En cualquier caso, antes de poder tirar el agua al drenaje municipal o la red municipal de drenajes, debemos de utilizar tenemos que utilizar algún tipo de bombeo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Todo está claro, perfecto. Vamos a dar una repasada así rápida para poder estudiar las instalaciones hidráulicas de proceso. Nos vamos a basar en estos 10 puntos. El primer punto, pues, es la elaboración elaboración y análisis del diagrama de flujo de proceso. En este punto tenemos que indicar cuáles son los equipos que vamos a utilizar y las bombas que estamos requiriendo para la transferencia de líquido, como lo estamos platicando. Y ahí debemos de mantener el flujo, mantener el gasto, indicar que el flujo que estamos utilizando, la presión que estamos utilizando, la temperatura, la calidad del agua que estamos o del líquido que estamos utilizando, todo el proceso en los que se ven involucrados y los cambios que se están haciendo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a revisar. Vamos a poner aquí algunos ejemplos, déjenme ver, algunos ejemplos de diagramas de flujo de procesos. Permítanme un segundo. Bueno, aquí debe haber algunos, a ver. Bueno, aquí hay un ejemplo. Un ejemplo de un sistema de enfriamiento, para un horno de inducción, donde se pueden ver intercambiadores de calor, hasta un chiller podemos utilizar para el enfriamiento del tablero de control y de las barras y la misma bobina del horno de inducción. Podemos tener enfriamiento. Entonces el chiller enfría el tablero para el control electrónico. Si se recuerda, en un horno de inducción te sirve utilizas una alta frecuencia para que hagas sincronía, ¿cómo se llaman? Utilizan la resonancia eléctrica para que llegues a utilizar un factor de potencia vía incrementando o modulando la frecuencia de alimentación eléctrica, de manera de que tú maximizas el uso de la energía, conviertes toda la energía eléctrica que estás metiendo al sistema, la conviertes en energía eléctrica, en potencia activa, por cierto. Aquí tienes, como dijimos, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor y un chiller para el tema de enfriamiento del agua control. Si se fijan, también estamos verificando el flujo. Utilizamos aquí algunas válvulas de corte, algunas, por ejemplo, estas son, ¿cómo se llama? Tuercas ¿cómo se llaman? Tuerca unión, para poder ensamblar en algún momento ensamblar las bombas, o se utilizan bridas. En los sistemas que están en bypass, o sea, que se utilizan para varios, aquí por ejemplo se utilizan 3 bombas del mismo tamaño para dar un gasto, y esto permite mantener, por ejemplo, 2 en operación y una en reserva para darle mantenimiento. Y
con tuercas unión o con bridas, bridas atornillables. También pues, tenemos aquí ejemplos de intercambiadores de calor y mantenemos el flujo. Tenemos datos de flujo, de temperatura de entrada, temperatura de salida, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo así rápido de un ejemplo de déjenme ver si encuentro otro. Ahorita veo otro. Permítame un segundo. Aquí ya tenemos un poquito un diagrama de flujo más sofisticado. Bueno, aquí hay diferentes tipos, pero miren, por ejemplo, aquí está igual ya tenemos ya varios procesos involucrados. Estás metiendo ya la tubería, algunas válvulas. Utilizas algún sistema de veo, aquí está el símbolo medio raro, pero ahí tienes un ejemplo más. Puedes utilizar aquí, bueno, este ejemplo está en isométrico. Otro ejemplo en isométrico. Más ejemplos de isométricos, algunas simbologías todavía más sofisticadas que se utilizan en la industria petroquímica, petrolera. Ahí está otro proceso, ahí está otro sistema de... espérenme. O sea, ahí ya existen, por ejemplo, ya tiene todavía, son procesos todavía más complejos. Aquí ya tienen algo de instrumentación, pues aquí tienes un equipo de medición, la bomba, la válvula de corte de la entrada, marcas incluso dimensiones de la tubería, algunas referencias a otros procesos de líquidos de otros lugares. O sea, ya tienes varias algunos otros algunos equipos de diferentes tipos. Puedes tener muchas consideraciones. Entonces, varios ejemplos que podemos utilizar, algunos de ellos para ejemplificar lo que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, reducciones, válvulas checks en línea. Y incluso tiene todavía algo más de instrumentación para poder monitorear los procesos mismos. ¿Vale? Déjenme. Ya no avanzó. Diferentes, bueno, hay algo de simbología. Por ahí hay un ejemplo de algún un condensador para una turbina, es algo muy sencillo. Ok. Como que de repente sí. Bueno,
Por el momento, vamos a dejarlo ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Vamos a continuar entonces el listo, que tengan buen día.